Saludos a todos los participantes en el curso base del programa Preparándonos para Exportar, para el acompañamiento a la capacidad exportadora en los territorios del proyecto de cooperación internacional para el desarrollo, Unión Europea-Cuba 2021. Este tema que vamos a tratar es uno de los temas de suma importancia en la actividad de exportación por las definiciones que ellos acompañan en el momento de realizar cualquiera de estas actividades. Este es el tema Incoterms para las exportaciones del Centro de Superación del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. El objetivo de este tema es precisamente seleccionar el Incoterm, que es el término comercial internacional, de la manera más adecuada, más correcta, que permita el desarrollo de la operación de exportación. Esto precisamente, el objetivo que tiene es que se utilice en la compra-venta de mercancías. Por lo tanto, es importante que primero que todo veamos lo que significa este término. Este término en español serían términos comerciales internacionales y tiene su traducción precisamente a partir de las siglas que utiliza el Incoterm, que es precisamente International Commercial Term, o sea, los Incoterm. Primero que todo, quisiéramos puntualizar algunas ideas que nos gustaría compartir con ustedes para que todos tengan una conciencia clara de lo que esto significa. O sea, que en edición de cómo usar bien los Incoterm, Rémy Palmer, que es uno de los autores principales en todo lo que se refiere a literatura de este tema, plantea que los Incoterm son la columna vertebral del comercio internacional, ya que tienen vínculos directos con todas las materias que se realizan de una manera directa y por lo tanto está estrechamente relacionado con el transporte internacional, con la logística internacional, la aduana, la fiscalidad, los seguros de las mercancías, la contratación internacional, con las formas de pago y con el marketing internacional. O sea que esta es considerada por el autor la columna vertebral del comercio internacional. Es importante ver todos los objetivos que precisamente cumplen estos Incoterm, que es facilitar las operaciones de comercio exterior, establecer un conjunto de términos y reglas que tienen un carácter facultativo, pero además establece los derechos y las obligaciones tanto para el vendedor como para el comprador. Se utiliza en cotizaciones, en pedidos, en los contratos de compraventa internacional. O sea, como vemos, estos términos cumplen una amplia gama de actividades en el comercio internacional. Primero que todo, quisiéramos brevemente señalar que el Incoterm, antes de su selección, obliga a que los empresarios tengan un conocimiento previo de toda una serie de temas para poder seleccionar el término adecuado en cada operación de comercio exterior. Estos temas están relacionados, como ustedes podrán ver, con la parte de la operación en sí que se realiza, ya sea una exportación o una importación. Pero sobre todo, verlo bien con la lógica de la exportación, porque es a partir de ese momento que está el contexto real del Incoterm, que es la venta que se va a realizar de mercancía. Otra cuestión clave es el origen de esa mercancía, dónde están esas mercancías y hacia dónde van. ¿Cuáles temas son relacionados con la subcontratación? O
sea, qué navieras hay que subcontratar, qué otro tipo de servicios hay que subcontratar, cuáles son los costos de toda la operación, los seguros que hay que desarrollar, ya sea por parte del vendedor o del comprador, cuáles son los temas relacionados con los documentos que están obligadas las partes a resolver, las aduanas tanto de exportación o importación, estas aduanas que van a ser las que van a dar la garantía al exportador de que cumpla con todos esos requisitos. Y una cuestión clave es precisamente la entrega, porque la entrega es el punto específico donde está materializándose ese momento que la mercancía va a pasar del vendedor al comprador. Por lo tanto, todos estos temas tenemos que tenerlos previamente revisados para ver cuáles son las obligaciones que ha cumplido ese vendedor para con esas entregas o ventas de mercancía, así como otro, el flete, la tarifa, etc. Es importante hacer un pequeño recuento de los antecedentes de los Incoterms. No vamos a hacer la historia completa, pero sí es importante que nosotros estemos claros que este es un paso que dio la Cámara de Comercio Internacional, organismo que se creó en 1919 y que fue el que desarrolló toda la actividad relacionada con la interpretación de estas obligaciones. Por lo tanto, su conocimiento nos ayuda a ver mejor el origen, el desarrollo y toda la evolución que han tenido los Incoterms. Salen a la luz en 1936 y debido a todas las situaciones que había en esos momentos puede que haya contribuido a que se atrasaran ya las primeras presentaciones como fueron después. Hay toda una serie de condicionantes, como ustedes podrán ver aquí, que fueron facilitando el desarrollo de estos términos, y ya en el año 1980, al firmarse la Convención de Viena, establece todo un marco jurídico, un marco teórico que favorece la realización de estos términos en la práctica. Es importante destacar que los Incoterms, su desarrollo, su evolución, están dadas precisamente por el desarrollo que ha tenido el transporte multimodal, el transporte internacional y todo tipo de transporte que vaya desarrollando futuramente es lo que va a ir condicionando a los diferentes cambios que puedan surgir. Y otra cuestión que sí ya en los años 90 propició toda esta auge del uso de los Incoterms en sus nuevas presentaciones fue precisamente el hecho de existir el desarrollo de intercambio electrónico de datos, lo que también se conoce como las EDI, y que eso fue favoreciendo a un mayor uso de toda esta tecnología para poder facilitar el intercambio de datos entre los diferentes países. Es importante también destacar que los Incoterms no son obligatorios. O sea, de acuerdo a la legislación internacional, no son obligatorios. Pero el aporte que hace a la interpretación de las obligaciones de las partes es lo que sí hace que se entienda mejor esta obligación. Pero una vez ya incorporado al contrato, una vez incorporado a estos documentos, sí constituye una obligación para las partes cumplir. Esto es importante también destacar que es una norma aceptada, que no tiene esa fuerza de ley, pero que sí puede ya en un momento determinado ser discutida, analizada por las leyes de los países a partir de las obligaciones que puedan estas aportar a la interpretación de los términos en cada país que se utilice. Esta es la evolución fundamental que han tenido estos términos. Como ustedes ven, es un aproximado en las últimas décadas de 10 años de un periodo a otro, y así es como ya en estos momentos tenemos los Incoterms 2020. Ahí están desde el año 1936 todas las diferentes ediciones. ¿Qué es importante destacar? Que estas ediciones nunca pierden su vigencia, pero dadas las circunstancias ya de la presencia de un Incoterm en 2020 y que el reciente fuera el 2010, son los que nos hacen más obligatorios
el uso en los últimos contratos que vayamos a firmar. Nosotros sí tenemos que aclarar que cada vez que se firme un contrato de compra-venta deberá aparecer el año de edición de esos Incoterms. Es obligatorio incluir en cada contrato de compra-venta el año en que se ha editado ese Incoterm, porque sus matices diferentes en las ediciones pueden traer dificultades después en las diferentes reclamaciones que se puedan presentar. Es importante destacar también que los Incoterms solo están previstos para las mercancías, para los bienes, o sea, tiene que ser tangible y que se puede aplicar también, que se ha propiciado después de los Incoterms 2010, el uso en la compraventa nacional. O sea, son dos puntos que queremos destacar. Solo para las mercancías es que se hace necesario utilizar de mayor beneficio, porque se interpretan mejor las obligaciones y no tenemos que recurrir a textos muy amplios en cuanto a los contenidos de los contratos. Es importante destacar que la regla como norma estandarizada se aprueba en los Incoterms 2010. O sea, ya en ese momento, porque no dio tiempo a que se incorporara en el 2000, porque fue muy pegada ya a la edición del 2010, es que sale ya aprobada. Esta norma, que es así como se considera, pasa a ser una marca registrada, que en su inicio se considera como una marca registrada de, o sea, lo que era la Cámara de Comercio, pero ya, al ser ya la Unión Europea como algo único, un territorio único, es una marca registrada de toda la Unión Europea. Y así es como debemos tener en consideración en las interpretaciones legales, en los contratos que se firman. ¿Qué resuelven los Incoterms? Esta sería otra de las cuestiones clave. En general, los Incoterms resuelven estos cuatro aspectos. Y así se mantiene en la nueva edición de los Incoterms del 2020. O sea, los Incoterms trabajan directamente todo lo que es la tramitación aduanera. O sea, qué documento tiene que tener las partes en cada una de estas ocasiones. Resuelve todo lo relacionado con la entrega de la mercancía, la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos. Ahí es donde están los temas clave que resuelven los Incoterms. Por lo tanto, en la medida que estos temas queden bien claros en un contrato de compra-venta, delimitará exactamente cuáles son las obligaciones que tiene el vendedor en cuanto a los diferentes temas que se puedan presentar. Aquí es importante aclarar, como ustedes ven, que no regula el incumplimiento que pueda haber por determinadas situaciones, no regula la transmisión de la propiedad. Esto es un tema que también tenemos que puntualizar, porque los documentos que van a definir en qué momento se transmite la propiedad del vendedor al comprador está establecido por los diferentes documentos que así lo acreditan desde el punto de vista del título de valor o lo que está establecido en las regulaciones legales que para este fideicomiso. Y otra cuestión es que se exonera de cualquier responsabilidad a las partes en cuanto a cualquier situación que se pueda presentar, ya sea en la industria o en otro tipo de circunstancias. Pero siempre teniendo claro que entrega, transmisión de riesgo, distribución de gastos y todos los trámites documentales van a ser definidos por el Incoterm que se utilice en la compra-venta. Primero, podemos llegar a bien definido cuáles son estos términos. Aquí tenemos lo que ya en el 2010, o sea, primero salieron en el 2000, esta clasificación se mantuvo después en el 2010, y la clasificación en estos cuatro grupos es la que va a variar, que vamos a ver después en los Incoterms del 2020. O sea, tenemos
el grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D. Cada uno de estos con sus características que puntualizaremos más adelante en su lectura, ya que estas siglas, como se debe poder conocer, están en inglés, pero debemos siempre la lectura de ellas conocerla en español para tener más claridad de su interpretación. Estos son los diferentes términos que están agrupados en los multimodales y los marítimos. ¿Qué significan los multimodales? Que son utilizados con cualquier modo de transporte. O sea, se puede utilizar para la transportación terrestre, para la transportación, digamos, por ferrocarril o por cualquier otra vía, por tierra, y unirla con transportación marítima. Siempre van a intervenir más de dos modos de transporte en esa transportación de mercancías. Esa es la esencia de los multimodales. Y los marítimos son los que se utilizan únicamente para la transportación, ya sea por vía fluvial o por mar. ¿Qué es importante destacar en esto? Que esta división va a tener nuevos matices en la nueva edición de los Incoterm 2020. Por lo tanto, la clasificación, aunque se va a mantener en el 2020, sí cobran una nueva explicación estos términos del grupo marítimo. Aquí tenemos los términos que son entrega en origen. Fíjense que tenemos el ESCOR, el FCA, el CPT, el CIP, FAS, FO y CFR con CIP. Estos términos, que son un total de 8 términos, entrega es en el país, la entrega es en el país del vendedor. Y esto queremos puntualizarlo porque nuestras regulaciones precisamente hacen hincapié en esto, porque tenemos los términos del grupo C como CPT, CIP, CFR y CIP, que incluye el costo del transporte hasta el destino. Pero lo que le suceda a estas mercancías va a tener el mismo problema que si fuera una entrega FCA, que si fuera una entrega FO, porque es en el país del vendedor donde se transfieren los riesgos. Por lo tanto, al exportar nosotros una mercancía, tenemos que tener mucha claridad en esto, porque los riesgos se los estamos trasladando a ese comprador en nuestro país, ya sea en el aeropuerto José Martí, ya sea en el Mariel, en el puerto de Levita, en el puerto de Santiago, en cualquiera de los puertos nacionales o aeropuertos, le estamos trasladando la responsabilidad ante cualquier pérdida a ese comprador. Esto es de suma importancia para que podamos tener en cuenta a la hora de incluir determinadas obligaciones para el pago, que así se considere. Y los que son de entrega en destino son el DAT, el DAP y el DDP. ¿Qué significa esto? Que yo como vendedor tengo la obligación de entregar la mercancía al comprador en su país o en aquel territorio que él designe para la importación. Esto nos obliga a tener en cuenta cuál va a ser el tránsito de esa mercancía internacionalmente. Una mercancía que se transporte en condiciones DAT me obliga como vendedor a descargarla del medio de transporte, mientras que una mercancía que yo vendo con la condición DAP, el comprador es el que tendrá la obligación de descargarla del medio de transporte. Un DDP obliga al vendedor a tramitar los derechos de aduana para la importación. Por lo tanto, el exportador tiene que tener claro si puede
asumir los trámites de importación en el país del comprador. Estas son cuestiones que tenemos que tenerlas previstas antes de realizar cualquier operación de exportación. Mientras que en los términos DAP y DDP, la mercancía se entrega sobre el medio de transporte. En uno, despachada de aduana por el comprador, como es el caso del DAP, y otra despachada por el exportador en la importación, como es el caso del DDP. Estos son cuestiones clave para el exportador porque también nos dice a nosotros hasta qué punto estamos preparados para poder cumplir con esta entrega en el país del vendedor. Aquí están los diferentes momentos donde se transfiere el riesgo de ese vendedor al comprador y ustedes pueden ver ahí cómo los riesgos de un DAP y un DAT se transfieren en el mismo lugar. O sea que están ahí en este cuadro los términos que se utilizaban en el 2000, que ya fueron cambiados en el 2010 y que vamos a ver después cómo esto continúa en el 2020. Otra cuestión clave, ¿qué tenemos que nosotros ver en cada término antes de hacer una inclusión de ellos en los contratos? Y es tener bien claro cuáles son las obligaciones del vendedor y cuáles son las obligaciones del comprador. Por lo tanto, a partir de este conocimiento, yo puedo definir si uso un término o uso otro término. Si yo estoy vendiendo mis mercancías en condiciones FOB, la entrega, como dice aquí el A4, significa que estoy obligado como vendedor a colocar esa mercancía sobre la borda del buque que va a cargar la mercancía mía de exportación. Pero si yo contrato un término CFR o CIF, esa obligación de entrega sobre la borda es igual y ahí transfiero el riesgo. Pero en un CFR y en un CIF, yo, vendedor, asumo los gastos de transportación. Por lo tanto, tengo que contratar el buque que va a trasladar esa mercancía. Porque ahí está definido en el A3 quién hace el contrato de transporte y quién es el que tiene que asegurar la mercancía. Y esto tenemos que conocerlo antes de proceder a una negociación, porque no puedo, después que ya tengo prácticamente estimado todos los aspectos de esa contratación, conocer cuál es la situación que voy a tener con la transportación, con los seguros, etc. Son las obligaciones tanto de vendedor y comprador. Después vamos a ver las pequeñas diferencias que hay entre el 2010 y el 2020, que no vamos a decir solamente son pequeñas porque por la cantidad de números, pero sí son trascendentales desde el punto de vista de su interpretación. Una cuestión clave en la exportación es precisamente tener la respuesta adecuada para estas interrogantes. ¿Qué mercancía es la que voy a exportar? ¿Qué características tiene esa mercancía? ¿Qué voy a tener yo como obligación en cuanto a todo lo relacionado con esa mercancía en ese mercado internacional? ¿A qué precio voy yo a exportar esa mercancía? Todos estos análisis tengo que tenerlo claro antes de tomar cualquier decisión. Y, sobre todo, ¿a dónde voy a exportar? ¿A qué país? ¿A qué región? ¿Cuál es el clima? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las exigencias? Todas estas cuestiones son las que tenemos que tener bien claro antes de hacer cualquier exportación. Y ahí es donde entran toda una serie de aspectos que ya se estudiarán más adelante, pero que no pueden faltar en un contrato de exportación
para yo poder puntualizar todas esas exigencias en la operación de exportación que voy a realizar. Esto, como ustedes ven, son diferentes puntos, pero tenemos que desarrollar más adelante cada uno de ellos, porque la forma en que lo incluyamos en los contratos es lo que nos va a permitir a nosotros una mayor claridad de las obligaciones de las partes. Y aquí hay uno claro, que es el cobro. ¿Cómo yo garantizo que voy a cobrar la mercancía? Pues tengo que ver cuáles son los Incoterms más adecuados para un tipo o para otro tipo de cobro en mis ventas internacionales. Y aquí tenemos ya los Incoterms. Tenemos algunas cuestiones ya sobre el Incoterm del 2020. Y es precisamente que aquí se hace una serie de aclaraciones que puntualizan diferentes aspectos relacionados con estos temas que hemos estado comentando. Se hace mucho énfasis en que se seleccione el tema del Incoterm adecuado. Estamos viendo también que las explicaciones nos llevan a delimitar con más claridad la relación que existe entre el contrato de compraventa y el resto de los contratos que vamos a enfrentar en una operación comercial. Dígase el de transportación, el de seguro, el tema relacionado con las características de la conservación de esta mercancía, los temas de calidad, para poder garantizar que todas estas cuestiones estén en correspondencia con el contrato que hemos firmado. Otra de las cuestiones es lo relacionado con las notas explicativas de estos términos para poder hacer más claras las obligaciones de las partes y un reordenamiento de las obligaciones. Y ahí es donde está una de las diferencias más importantes entre los Incoterms del 2010 y 2020. O sea, el Incoterm 2010 te ponía como el punto A4 la entrega y el tema del riesgo igual. ¿Qué pasa con los Incoterm 2020? Vamos ahora a ver primero cuáles son estos términos. Export, que vemos que existía ya, el FCA, el CPT, el SIC, el DAP, todo esto multimodales. Ya está en los Incoterm del 2010. ¿Qué es lo nuevo en el Incoterm 2020? Pues tenemos aquí el DPU. Esta es una sigla nueva que ha sustituido al DAP. Tenemos ahora entregada en lugar. Pero esta entrega en lugar de la mercancía es descargada y se puntualiza así como una cuestión nueva para los Incoterm del 2010. El DDP es el mismo que ya existía. En los marítimos son iguales, el FOB, el SIP, FAS y CFR. Pero con la opción de utilizarlo también en el transporte multimodal por las características que te incluye en cuanto a obligaciones que puede tener el vendedor de facilitar una serie de documentos para la transportación de la mercancía, aunque sea cargas que van contabilizadas que podían haberse hecho solamente en FCA, ahora se pueden hacer por vía marítima, incluyendo la entrega por parte del vendedor de los documentos adecuados para esta transportación. Entonces, aquí están las obligaciones. Estas obligaciones que ustedes ven pasan en el 2020 a A2, entrega. O sea, A1 son las obligaciones generales, que son todas aquellas obligaciones que está obligado el vendedor conjuntamente con la anuencia del comprador a incluir los contratos. Pero la A2 pasa a ser la entrega. ¿Y por qué se hace hincapié? Bueno, porque ya desde el 2010 la entrega es la que define el lugar exacto
de la transmisión del riesgo del vendedor al comprador. Y por lo tanto, ese punto tiene que estar bien definido en los contratos que se firmen para que quede clara la obligación. O sea, esto es ubicar al almacén en el tal lugar del puerto o de la terminal aérea, en tal ciudad de tal país. No podemos decir Puerto Mariel, no podemos decir Ámsterdam, no podemos decir Shanghái, no. En la terminal tal, del punto tal, de tal lugar, de esa ciudad, de ese puerto, de ese aeropuerto, todo tiene que estar puntualizado. Ya esta exigencia venía de los encontros anteriores, pero se fortalece esa obligación en estos términos, como una exigencia clara para definir las obligaciones de las partes en estos temas. Y así están cada una de estas obligaciones que podemos definirlas en estas 10 obligaciones a tener en cuenta el exportador en cada una de estas entregas. Hay otras, como vemos aquí, que son las de los repartos de los gastos. Esto queda bien definido en los Incoterm 2020 para que con antelación sepa el vendedor qué gasto tiene que asumir. Y las notificaciones. Las notificaciones son importantes también, pero pasan a un lugar 10 que en los Incoterm 2010 aparecían en el A5. O sea que esto nos lleva a nosotros a interpretar las obligaciones de las partes con más rigurosidad. Fíjense, haciendo hincapié en el cambio que han sufrido la entrega en el A2, la transmisión de los riesgos en el A3 y por lo tanto conlleva a que el B2, que es la entrega, y el B3, que es la transmisión de los riesgos, también tenga un cambio sustancial en este sentido. Esto tenemos que tenerlo en cuenta en todos los contratos que firmemos porque nos va a decir a nosotros cuáles son las características fundamentales. Otra cuestión importante es precisamente todo lo nuevo que hay en estos Incoterm 2020 y es que hace que las personas que van a utilizar estas reglas puedan tener más claro todo lo relacionado con este alcance y con todas las obligaciones en cuanto a los riesgos por parte del vendedor y el comprador. También es bueno conocer que el objetivo que tiene que tener la empresa es minimizar los gastos en las operaciones que se vayan a realizar y que también se pueda tener un término que nos ayude a una mejor interpretación de todas las partes. Otra cuestión clave en estos Incoterm es la claridad que lleva a todas aquellas personas que firmen estos contratos en cuanto a otras obligaciones como es el tipo de embalaje, como es la transportación en el país de origen. Esto es un tema que tenemos que siempre tenerlo claro. ¿De dónde sale la mercancía? ¿A dónde llega esa mercancía? Si estamos firmando un FCA que es franco transportista, ¿dónde tiene que recoger la mercancía ese transportista? ¿La recoge en la fábrica del exportador o la recoge en una terminal, ya sea aérea o marítima? Yo como exportador tengo que tener bien eso definido, porque es una entrega que se va a originar en mi país, en donde estoy exportando. Otra cuestión es lo relacionado con los trámites de exportación, con la carga de la mercancía. ¿Quién va a colocar la mercancía en el medio de transporte? Si yo estoy vendiendo en una condición que pueda ser el mismo foco, puede ser el FCA, puedo querer que esa mercancía la cargue sobre el medio de transporte el vendedor o que la cargue el importador. Y esas son las cuestiones que tienen que quedar bien definidas. ¿Quién descarga la mercancía? Yo puedo contratar un término y que el vendedor
sea el que esté obligado a descargar la mercancía, pero hay que incluirlo adicionalmente. Hay que especificar que la descarga de esa mercancía la va a asumir el vendedor, o de lo contrario, que la descarga la va a asumir el comprador. La llegada de la mercancía, llegó la mercancía a un puerto, llegó la mercancía a un aeropuerto, quién recoge la mercancía, cómo se recoge esa mercancía, hasta dónde va a ser descargada esa mercancía. Y la bibliografía que ustedes pueden consultar, que serían las cuestiones clave para poder definir. O sea que hemos dado una panorámica general de cuál sería la obligación del exportador en cuanto a los términos que debe utilizar en una exportación, siempre teniendo en cuenta cuáles son sus condiciones reales para esa exportación. Tenemos la posibilidad de llegar al destino final donde está ubicado el comprador. Podemos asumir esos gastos de transportación hasta ese destino final. Son las interrogantes que tiene que conocer con antelación el exportador para tomar la decisión de cuál es el término adecuado en cada operación. Tener estudiado el país del importador, cuáles son las costumbres en esos puertos y aeropuertos, cuáles son las formas organizativas, qué tipo de tecnología existe en ese país para poder recepcionar esa mercancía. Son temas no posteriores, son temas que deben acompañarnos en cada momento que vayamos a iniciar una operación. No todas las mercancías son similares, no todas las contrapartes son iguales, no todos los países tienen las mismas características. Por lo tanto, la obligación de investigar, de profundizar en cada uno de los mercados con los que vamos a relacionarnos es fundamental. Y nosotros tenemos que estar claros de que la obligación es que un exportador tiene que garantizar la mayor protección, la mejor presentación y la mayor organización en las entregas de las mercancías que va